Vamos a retomar esta mañana de lunes un tema del que hemos hablado mucho y hay que hablar más. Tiene que ver con el huachicol. Hemos aquí presentado diferentes informaciones relevantes acerca de esta práctica del esnable, esta práctica que ha dañado a México de manera pues gigantesca, hay que decirlo así. Está el huachicol, entendido como el robo de combustible directamente, y está el huachicol fiscal, que es el contrabando del combustible, que son prácticas en donde se deja de pagar impuestos al llevar a cabo prácticas fraudulentas y de manipulación, al final de cuentas, de lo que se traslada de un país a otro, en este caso especialmente de México a los Estados Unidos, y todo lo que involucra el tema del huachicol fiscal. Estamos hablando de un tema que incluso ya lleva pues un proceso judicial abierto en contra de varias personas, y hay aquí la necesidad de detenernos en los datos que el propio Pemex ha ofrecido recientemente. Además de lo que ya se ha reconocido y se está procesando y judicializando, y veremos en dónde termina, está la información reciente, y reciente es el primer trimestre de este 2026. En este programa hemos conversado ampliamente, cosa que le aprecio mucho, con el doctor Francisco Barnés de Castro, especialista en el tema de energía, quien fue subsecretario en la materia, director del Instituto del Petróleo en México y también, hay que decirlo, rector de la Universidad Nacional Autónoma de México. En su momento fue rector de la UNAM. Y bueno, pues una figura con el conocimiento y expertise de Barnés de Castro es muy importante aquilatarlo, sobre todo cuando se da la tarea de revisar los números, las cifras, las estadísticas, los elementos que la propia autoridad está ofreciendo y que la propia autoridad está reconociendo. Al revisar esas mismas cifras de la autoridad, nos topamos con interpretaciones distintas de las mismas cifras, de la misma información. Hemos conversado aquí, como digo, con el doctor Barnés de Castro, y me veo obligada a recuperar este tema por su importancia, por supuesto, pero también porque hace unos días, dentro de este espacio lamentable que se inventó López Obrador el sexenio pasado y que su sucesora Claudia Sheinbaum ha continuado de otra manera, pero que esencialmente es lo mismo, que es erigirse como el tribunal de la verdad y decir quién miente y quién no miente. Bueno, ahí nos zorrajaron una mención en Palacio Nacional que no es cualquier cosa, porque se menciona la información que aquí se presentó en las declaraciones del doctor Barnés de Castro, hablando de 100,000 barriles diarios que no se sabe en dónde quedaron. 100,000 barriles diarios que se registra su producción, pero que no se sabe dónde quedaron. 100,000 barriles diarios es una barbaridad de petróleo. El doctor Barnés de Castro muy puntualmente ha hecho la explicación del caso, y nuestra colega Alín González hace este breve recuento de estas declaraciones, y regreso con ustedes porque a raíz de lo que aquí se informó con el doctor Barnés de Castro y de lo que se ha publicado en este espacio de comunicación, pues se está señalando que hay mentira, cosa que no aceptamos de ninguna manera. Vamos a escuchar de nuevo al doctor Barnés de Castro y reiteramos la invitación al gobierno. Reiteramos la invitación a la presidenta, a la secretaria de Energía, al director de Pemex, a las autoridades correspondientes, a que expliquen más ampliamente lo que están señalando como si fuera una mentira. Es muy fácil deshacerse de un tema señalándolo como mentira en lugar de discutir serenamente las cifras y los datos con los especialistas. Eso no lo está haciendo el gobierno y esa es la invitación que hacemos. Alín González, cuéntanos más y regresemos al tema con este contexto. Pemex niega robo de 100,000 barriles diarios. Barnés afirma que desajuste en primer trimestre de 2026 sería mayor. Francisco Barnés de Castro, ex rector de la UNAM y ex subsecretario de Energía, advirtió sobre una preocupante desaparición de inventarios de crudo durante el primer trimestre de 2026. 100,000 barriles diarios desaparecidos. En entrevista con Aristegui en vivo, Barnés detalló que la pérdida de inventarios escaló de un promedio de 50,000 barriles diarios en 2025 a cerca de 100,000 barriles diarios en los primeros 3 meses de 2026. 100,000 barriles diarios que ha desaparecido este primer trimestre
Eso es con datos de Pemex, con datos del informe de Petróleos Mexicanos, de los informes trimestrales que presenta. 100,000 barriles diarios, ¿en qué periodo? En 100,000 barriles diarios en el primer trimestre de este año. Primer trimestre el 2026. promedio del año pasado, la desaparición de inventarios fue de 50,000, 52,000 barriles diarios. El experto señaló que esto plantea serias dudas sobre los reportes financieros de Pemex o, peor aún, sugiere un alarmante incremento en el robo de hidrocarburos. Además, denunció que el sistema de información energética de la Secretaría de Energía opera con graves rezagos de datos. Pemex desmiente las acusaciones. La respuesta de Pemex no se hizo esperar. La paraestatal desmintió las acusaciones calificándolas de falsas y asegurando que las pérdidas por sustracción ilegal en realidad disminuyeron un 30.3% en comparación con el año anterior. Aclaró que sus balances son transparentes y se reportan ante reguladores internacionales como la Bolsa Mexicana de Valores y la Securities and Exchange Commission de Estados Unidos. Explicó que el análisis omitió deliberadamente factores operativos normales como empaques, desempaques y ajustes por temperatura. Una brecha difícil de explicar. Sin embargo, Barnés reviró. Sostuvo que un desajuste de 100,000 barriles diarios es demasiado grande para justificarse solo con movimientos operativos. Incluso advirtió que el problema podría ser mayor, ya que el volumen de crudo procesado en el Sistema Nacional de Refinación es menor al reportado por la paraestatal, arrastrando discrepancias de 50,000 barriles diarios por año en los últimos 3 ejercicios auditados. Gracias, Aline González, con este contexto de recuperación de lo que se ha dicho aquí en los últimos días. Y bueno, pues el punto aquí fue que el miércoles 17 de junio, mire usted lo que son las paradojas, el miércoles 17 de junio que estaba yo fuera de México, estaba yo en Madrid, estábamos recibiendo el premio de periodismo de investigación de manos de los reyes de España, del rey Felipe VI y de la reina Leticia, este primer premio de investigación periodística del Confidencial que nos concedieron como la mejor investigación periodística internacional por Televisa Leaks. Ese mismo día, ¿quién lo dijera? ¿Sería casualidad? Bueno, no lo sé. Pero bueno, el caso es que ese mismo día zorrajan una acusación bastante grave de que se miente sobre este dato, que de lo que se trata no es de mentir por parte de nadie, sino de discutir qué nos dicen los datos del propio Pemex. Y si uno de los especialistas más importantes de México está señalando aquí hay un tema que se tiene que explicar por parte de la autoridad, porque en el registro hay 100,000 barriles de petróleo producidos diariamente que no se sabe qué pasó con ellos, pues esa es la pregunta que se tiene que hacer y contestar por parte de quienes manejan el gobierno y tienen las atribuciones para hacerlo, en lugar de acusar de mentir a alguien que lo que está planteando es discutir los datos que el mismo gobierno ofrece. Así que está este fragmento donde se oye a Miguel Elorza, que es pues el que encabeza esta sección que llamaron detector de mentiras. Pues sí, se trata de detectar mentiras y aquí hay que preguntarse quién miente y quién no está queriendo discutir de manera abierta, franca y transparente un tema tan importante para las y los mexicanos como es el petróleo y en este caso en específico los 100,000 barriles que están registrados como producidos diariamente en el primer trimestre de 2026, pero que no se sabe su destino. Esto es lo que se dijo respecto al tema hace unos días. Aristegui Noticias se publicó que desaparecieron 100,000 barriles diarios de hidrocarburo en el primer trimestre de 2026. ¡Mentira! Pemex desmintió que en el primer trimestre de 2026 hayan desaparecido 100,000 barriles diarios de hidrocarburo por sustracción ilegal y detalló que esas cifras no corresponden a la información oficial reportada a los reguladores financieros. Además informó que las pérdidas por sustracción ilegal se redujeron 30.3% en comparación con el mismo periodo de 2025. Pues eso dijeron con este tonito ridículo de mentira. Y bueno, pues ahí dejamos este señalamiento. Y luego Pemex, en esas mismas horas, donde los periodistas estamos fuera de México, porque estábamos en lo que ya le mencioné, pues además de lo que dijeron en Palacio Nacional, también hicieron un reel para difundirlo en redes sociales, para causar todavía más daño reputacional, que es a lo que se dedican.
Aristegui Noticias se publicó que desaparecieron 100,000 barriles diarios de hidrocarburo en el primer trimestre de 2026. ¡Mentira! Pemex desmintió que en el primer trimestre de 2026 hayan desaparecido 100,000 barriles diarios de hidrocarburo por sustracción ilegal y detalló que esas cifras no corresponden a la información oficial reportada a los reguladores financieros. Además, informó que las pérdidas por sustracción ilegal se redujeron 30.3% en comparación con el mismo periodo de 2025. Bueno, pues es lo que Pemex replicó y es parte de lo que está sucediendo en estas informaciones que se pagan con dinero público y que se utiliza pues la información de esta manera. Dicen, entre otras cosas, que no corresponden esas cifras a las que se reportan a las autoridades reguladoras de la SEC. En pocas palabras, doctor Francisco Barnés de Castro, gracias por tomar la comunicación nuevamente, gracias por retomar el hilo y gracias por estar aquí, porque no se puede pasar de largo que alguien acuse de mentir a alguien y que no se abran a discutir en serio. Ese es el tema. Gracias por estar aquí, Francisco. ¿Qué tal, Carmen? Mucho gusto saludarte y aprovecho para felicitarte de nuevo por el premio tan importante que te han otorgado y muy merecido, por cierto. Muchas gracias, doctor, por este mensaje. Un premio muy importante para nosotros, sin duda, en este espacio de noticias. Y bueno, pues estamos frente a esto, un tipo de respuesta que no es la que se esperaría frente a lo que tú has analizado. Tú has dicho con mucha claridad, estos son los números que están aquí. No me los inventé, están en las informaciones de la propia autoridad, aunque dice en su acusación, porque es una acusación de mentir, que no es la información que se entrega a las autoridades reguladoras. ¿Qué entendiste ahí? A ver, yo creo que la persona que le encargaron redactar esta nota aclaratoria, evidentemente yo creo que incurre en dos errores. El primero, en no darle importancia a la desaparición en los balances de las cifras que publica Petróleos Mexicanos del crudo que se produce en México, que debería ir a dos destinos nada más, o a proceso en las refinerías del país, o exportación, y son cifras públicas que reporta Pemex mensualmente en sus informes y que recoge la Secretaría y publica en su sistema de información energética. Y Pemex, en todos sus reportes trimestrales y anuales a las autoridades financieras y a la SEC y a otras autoridades, son las cifras que reporta. Las cifras son muy sencillas de analizar porque se refiere, insisto, el volumen de crudo que producimos no tiene más que dos destinos. La diferencia no necesariamente debe ser cero entre el volumen que produces y el que refinas y el que exportas, porque hay variantes pequeñas al final del periodo que por variación de inventarios o por errores en la medición de unos y otros corrientes, variaciones en la precisión del equipo de medición, o simplemente por cambios de temperatura que hace que haya pequeñas variaciones en la densidad del volumen que estás midiendo a la entrada y a la salida. Si bien a temperaturas diferentes, hay pequeñas variaciones en el volumen que estás midiendo. Pero estas variaciones deben ser muy pequeñas en relación a los volúmenes que producimos en el país. Cuando estas variaciones son muy grandes, pues es un tema de preocupación, porque quiere decir que está desapareciendo crudo de las cuentas nacionales, que no se va a proceso, que no se va a exportación y que no cabe en los sistemas de almacenamiento del país. Y te hago un recuento de esto. Pero antes déjame hacer un poco más los antecedentes. Durante muchos años lo que nos preocupó mucho era el robo de combustibles que estaba teniendo Pemex y que sigue teniendo directo de las tuberías, que aprendieron los grupos malos a perforar los tubos y a robarse directamente de los poliductos del país y del
el ducto que maneja el gas LP, aprendieron a robarse los productos de Pemex directo de los ductos, y esto es lo que empezamos a llamar huachicol. Esto alcanzó un pico máximo descarado en los últimos años del gobierno de Peña Nieto, particularmente el último. Se dispararon los robos de manera descarada. En el gobierno de López Obrador, el primer año y el segundo de su gobierno, logró poner un freno importante a este robo y lo publicó, lo anunció, lo presumió con mucho, y luego anunció que ya se había terminado este robo, cuando las cifras que publica el propio Pemex y que se pueden analizar fácilmente por el mismo análisis, cuánto se produce de cada producto de estos, gas LP, diésel y gasolina, cuánto se importó, cuánto se exporta y cuánto se vende, pues debían ser cifras que debían cuadrar, y que si no cuadran quiere decir que se roban o desaparecen los ductos. Y así aprendimos a analizar el volumen de huachicol que estaban robando, sí que coincidía razonablemente bien con las cifras que produce, que publica Pemex en sus informes anuales. Si bien las cifras que publica Pemex no habla de volumen, habla de valor, el valor que le da es es el valor de los costos que tuvo Pemex para generar estos productos, cuando realmente el impacto al país, a la economía de Pemex y del país, es el precio total de venta de ese producto, que es varias veces mayor. Pero en fin, ese es lo que conocemos como huachicol. El huachicol, que supuestamente había desaparecido en el gobierno anterior, pues sí, se contuvo, se redujo de manera importante en los 2 primeros años, pero se volvió a disparar en el tercero y cuarto año del gobierno anterior, y sigue siendo una cifra importante, aunque efectivamente, como dice esta nota aclaratoria, se ha logrado reducir en el último trimestre del orden, menciona en un porcentaje, no lo tengo aquí a mano ahorita, pero sí de 30% en comparación con el mismo periodo del año anterior. Es una verdad lo que está diciendo en esta nota. Esta nota se refiere otra vez al huachicol que conocemos tradicionalmente, que es el robo de combustibles de ductos. Luego apareció un segundo huachicol, el huachicol fiscal. Este no existía. Se inventó en el año 19, empezamos a importar de manera descarada y de manera creciente diésel bajo otro nombre, y luego gasolina al año siguiente, y es uno de los robos mayores a la nación, tan importante o más que el huachicol tradicional, porque están evadiendo los impuestos que debía pagar el combustible importado, el IEPS y el IVA. El IEPS directamente, al declararlo como un producto que es diferente, que no está sujeto al IEPS, lo meten de manera disfrazada, o simplemente lo meten sin pasar por aduana, en volúmenes que son enormes. Estamos hablando de 50 a 100 mil barriles diarios que han estado entrando en los últimos años, y particularmente, curiosamente, en el 2018 y 2021 hubo 2 crecimientos importantes del robo de huachicol. También este gobierno actual reconoce este problema, que en el gobierno anterior se ignoró por completo, no se mencionaba, se soslayaba. Este lo reconoce y lo está atacando de manera directa, tratando de resolver el problema. Y el tercer problema, que complementa a los otros, que empezamos a darnos cuenta de esto cuando en Estados Unidos intervinieron la empresa que estaba operando el huachicol fiscal para grupos mexicanos, y es un proceso abierto. La acusan también de importar ilegalmente crudo de contrabando mexicano, que evidentemente era crudo robado, para ser procesado en las refinerías norteamericanas,
porque es mucho mejor negocio, en lugar de comprar diésel y gasolina en el mercado legal americano y meterlo ilegalmente al país de contrabando como si fuera otro producto, o simplemente sin avisar a nadie, pues es mucho mejor negocio robarte crudo mexicano, exportarlo ilegalmente, procesarlo allá y traértelo de nuevo como productos. Y empezamos a buscar y a enterarnos que efectivamente había robo de crudo, que en México era algo que ya hacía años que lo habíamos descartado, que estaba resuelto, que sabía que ya no le dábamos importancia. Y haciendo las cuentas de cuánto crudo es el que aparentemente desaparece de las cuentas de Pemex, es cuando empezamos a ver estos números. Y insisto, el análisis es muy sencillo. ¿Cuánto produjimos, cuánto exportamos y cuánto procesamos en las refinerías? La suma del procesamiento en refinerías más la exportación debe ser una cifra muy parecida a la de producción, y la variación que existe año con año pues atribuye a cambio de inventarios o a pequeños errores de medición, cuando son pequeñas. Cuando estamos hablando de 20,000 o 30,000 barriles diarios, como empezó el robo de combustibles en el 21, ya no puede ser atribuido, como menciona la nota de Pemex, que pretende desmentir la entrevista que me hiciste la vez pasada, ya no se puede atribuir solamente a errores de medición, porque las cifras no te dan para eso. Estábamos hablando, 21 y 22 desaparecieron 20,000 barriles diarios de las cuentas. 23, 24 y 25 se fue a 50,000 barriles diarios. Y la entrevista que me hiciste comentaba que en el último trimestre, el primer trimestre de este año, en las notas de Pemex, este robo se había disparado a más de 100,000 barriles, a 106,000 barriles diarios. Robo o error en las cifras que reportaba Pemex, que no puede ser atribuido de ninguna manera a empaque, desempaque y ajustes volumétricos. El que prepara esta nota no tiene idea de lo que representan 100 barriles diarios. 100,000. En 90 días estamos hablando de 10 millones de barriles. Si no se robaron y las cuentas están bien hechas, como insiste Pemex que son, entonces esos 10 millones de barriles que desaparecen de las cuentas en los 3 primeros meses de este año tendrían que estar almacenados. ¿Qué necesitas para almacenar 10 millones de barriles? Bueno, simplemente en algo que la gente conozca, pueda relacionar mejor. Un almacén grande podría ser una alberca olímpica. La alberca olímpica tiene del orden de 2,5 millones de litros lo que le cabe. Para guardar los 10 millones de barriles necesitarías 600 albercas olímpicas disponibles para guardar ese crudo que no aparece en las cuentas. Es más, si no las pones en la alberca olímpica y las pones en el Estadio Azteca y lo usas, lo tapas bien para que sirva de almacén, llenarías el 80% del volumen que ocupa el Estadio Azteca. 10 millones de barriles no te caben fácilmente en el sistema de almacenamiento que Pemex tiene. El mayor sistema de almacenamiento que tiene Pemex costa afuera para manejo de la exportación de crudo es el enorme buque que tiene anclado en Cúmalo, que tiene 2.2 millones de barriles. Para guardar 10 millones de barriles que no procesaste y no exportaste, necesitarías 5 grandes barcos de ese tamaño, que son descomunales, adicionales para guardarlo. Déjame regresar a las albercas, porque me parece que me perdí un poco el dato de la aritmética.
¿Cuántas albercas olímpicas? ¿Podrías hacer de nuevo la aritmética de este punto? 600. ¿600 albercas olímpicas? En 3 meses llenaría 600 albercas olímpicas. ¿O el 80% del Estadio Azteca? Así es. Pues Pero sí. esas son solamente para los 3 meses. Te hago las cuentas. Del 21 al 25 desaparecen De 2020. 55 millones de barriles de crudo de las cuentas oficiales de Petróleos Mexicanos. De 2021 a 2025 desaparecen 55 millones de barriles. Ese es el dato. En 2026, en un solo trimestre, desaparecen 10 millones de barriles. Una locura. ¿Dónde a ver, guardas 66 millones de barriles cuando todo el sistema de almacenamiento de Pemex, incluyendo las grandes almacenamiento que tienen cavernas de sal que se habilitaron en Tuzandépetl hace unos años para tener una reserva estratégica de almacenamiento de crudo, no te alcanza más que para unos 12 millones de barriles o 15 millones de barriles en total que tienes en el país. Y no están disponibles, no están, ni los puedes tener vacíos, ni los puedes tener totalmente llenos, los tienes que tener a media capacidad para poder tener cambios de inventarios, porque no puedes estar exportando y procesando exactamente la cantidad de volumen que produces. Uh-huh. Siempre hay pequeñas variaciones o importantes variaciones a lo largo del día o de la semana o del mes, y necesitas una capacidad de almacenamiento. La que tenemos en este país es del orden de 15 millones de barriles, te alcanza para 9 días de producción. Si le agregas 10 millones de barriles adicionales en 3 meses que desaparecieron, además de los 70 o 60 millones, pero lo que había desaparecido del 21 al 25, estamos 55. hablando de unos 70 millones o 65 millones de barriles. Súmale 10 millones más en estos 3 meses. No tienes ninguna capacidad de almacenamiento en el país para guardar este volumen que no aparece en las cuentas. Solamente los 10 últimos millones de barriles que estamos hablando de la diferencia de lo que produjiste a lo que procesaste y refinaste, 10 millones de barriles, estarías ocupando 2/3 partes de todo el sistema de almacenamiento del país, que no lo tienes disponible porque lo estás usando para operación diaria del sistema de producción de crudo del país. Insisto, tendrías que tener de repente 5 barcos gigantescos como los que tienes en costa afuera del Señor del Mar que tenemos en Cumaló, para facilitar la exportación del crudo que producimos costa afuera. Simplemente no lo tenemos. Simplemente no lo tenemos. Cuando redactas esta nota y dices que el supuesto análisis de incremento de sustracción o discrepancias en el primer trimestre del año omite deliberadamente considerar los envíos y recepciones de productos a inventario, los movimientos operativos como empaques, desempaques y ajustes volumétricos por temperatura, entre otros, que constituyen elementos básicos al realizar un balance volumétrico, el señor que escribió esto no ha hecho las cuentas de la capacidad de almacenamiento que tiene el país y de los volúmenes que están desapareciendo de las cuentas oficiales de Petróleos Mexicanos. Volúmenes que están... Es el primer punto que es importante, ¿no? Sí. Volúmenes que están los desapareciendo. Los números están ahí. Sí, los números son... Insisto. Los números están ahí, pero además déjame agregar algo que has dicho también. Son números desactualizados. Bueno, con una actualización muy pobre, porque son números del primer trimestre, pero no se ha ido actualizando la información de Pemex. No sabemos por qué, lo que, según tú, que eres un experto, normalmente los expertos y la gente que está revisando estas cifras, normalmente tiene acceso a la información oficial, pues con cierta regularidad, pero aquí hay un rezago importante
de información. Así que el corte que tú haces es el corte que la autoridad informa, hasta donde la autoridad informa. De acuerdo. Cuando hice este comentario me refería no a la información de Pemex, sino al sistema de información de energía de la Secretaría de Energía, que solía estar muy actualizado. Hoy está ya lo actualizaron, está actualizado hasta abril. Bueno, y te oyeron tal vez. Un dato importante. Te oyeron, ya lo corrigieron. Pero déjame darte un dato. Si analizas las cifras de producción, exportación y procesamiento de crudo del mes de abril, ya no pierdes 100,000 barriles diarios en las cuentas. Pierdes 165,000 barriles diarios. ¿Cómo? En un mes son casi 6 millones adicionales de barriles de crudo que han desaparecido de las cuentas. ¿Cómo? Además de los casi 10 millones de barriles que desaparecen de las cuentas de enero a marzo, con las cifras oficiales que tiene la Secretaría que tiene Pemex en sus informes, en su página de Pemex, y lo recoge la Secretaría de Energía en el Sistema de Información Energética. Con esas cifras haces las cuentas y te faltan 165,000 barriles diarios, que corresponden a casi 6 millones de barriles adicionales de crudo que no sabemos dónde están. A ver, dame un segundo para que no nos perdamos aquí. Dame un segundo. No hay capacidad de almacenamiento en el país para guardarlos. Sí, dame un segundo aquí para no perderme. Digamos que estamos en el primer análisis que nos has compartido, que hablas de 10 millones de barriles perdidos en 2026, primer trimestre de 2026, más de 100,000 barriles diarios hasta el mes de marzo. Cuando ves las cifras actualizadas, estás hablando de qué momento a qué momento con 165,000 barriles diarios, es decir, más de 60,000 barriles diarios más. ¿En qué momento empieza a ser más alto la pérdida de los barriles? O sea, el año, en los 3 últimos años anteriores, 23, 24 y 25, la pérdida diaria eran 50,000 barriles en promedio. Que ya era un escándalo, que es el escándalo del Huachicol, ya es grandísimo. Pero estábamos en 53,000 diarios. El primer trimestre de este año se incrementó a 106,000 barriles. Esta diferencia numérica de un crudo que no sabemos dónde está, si las cuentas están bien hechas. Uh-huh. Y para colmo de males, si analizas solamente el mes de abril, esta cifra se va a 165,000 barriles diarios. ¡Qué barbaridad! En total, las pérdidas acumuladas los primeros 5 años, o en los del 21 al 25, estás hablando de 65 millones de barriles. ¿Dónde están, doctor? Agrégale 10 millones más el primer trimestre de este año y agrégale 5 millones más el cuarto mes de este año, en abril. ¿Dónde están? No lo sé. Esa es la gran pregunta. Lo que debería aclararse, en lugar de descalificar y diciendo que que no estamos tomando en cuenta las diferencias de medición y los cambios de inventario, que la entrevista que me hiciste, te dije que es lo primero que hay que analizar. Si las cifras corresponden a una cantidad relativamente pequeña, no hay que darles importancia porque son seguramente variaciones en medición o en cambios de inventarios. Cuando estás hablando de que en 3 meses acumulas casi 10 millones de barriles que no sabes dónde están acumulados, y para colmo de males, el mes siguiente, en abril, le agregas 5 millones de barriles adicionales, cuando tienes en todo el país 15 millones de barriles de almacenamiento disponible a Petróleos Mexicanos para manejar el crudo en sus ventas, en su operación comercial, en el manejo que da el crudo para exportación, pues es imposible que o
o es un error en las cifras que publica Pemex, o hay una desaparición injustificable de crudo dentro del país. Y la respuesta de Pemex y de la presidencia, pues no es la correcta, porque todos estos números y datos Déjame tendrían decir que... el otro, porque también la persona que le encargan esta nota o el que la revisa, justificar diciendo, no, si esto ya lo dijimos, ya lo informamos en los estados, en los informes que damos a los reguladores, que las pérdidas por sustracción ilegal en el primer trimestre de 2026 se redujeron en 30% en comparación con el mismo periodo del año anterior. Lo que este señor que redactó la nota no está enterado es a que las cifras que reporta Pemex en sus estados financieros no se refieren más que a sustracción de combustibles de los ductos de Pemex. Y te leo la nota aclaratoria. Déjame buscarla en un momento. Uh-huh. Si me das un momento, déjame hacer una pausa y retomamos el hilo de las cosas porque estás planteando cosas muy importantes y muy delicadas. En un momento regresamos con el doctor Francisco Barnés de Castro en lo que ubica esta última cifra, pero es muy importante la respuesta que está dando, ni siquiera es respuesta porque emiten un comunicado, ni siquiera se refieren al doctor Barnés de Castro por su nombre y apellido, lo cual es bastante lamentable porque pues es la fuente que ha estado dando a conocer estas informaciones. Pero en fin, más allá de eso, estamos hablando de que lo que está diciendo el doctor Barnés de Castro es que lo que reporta Pemex a las autoridades de la SEC se refiere exclusivamente a la sustracción de combustible de los ductos de Pemex. Volvemos después de la pausa para retomar este punto y escuchar la explicación completa del doctor Barnés de Castro. Buzón de voz. Envíanos un mensaje de voz por WhatsApp al 55 48 82 88 22, 55 48 82 88 22. Incluye tu nombre y lugar donde vives. Tu opinión nos importa. Aristegui, en vivo. Continuamos.
Regresamos. Doctor Francisco Barnés de Castro, gracias de nuevo por seguir aquí en esta exposición que nos estás pues ampliando, porque estás actualizando la información, nos has dejado helados y heladas con la información que nos has compartido ya de por sí en las conversaciones previas, pero ahora que has agregado la revisión más amplia y actualizada del tema de los barriles diarios que se pierden, que no se identifica dónde se encuentran, que se producen, que se registra su producción, pero que no se tiene claridad de su destino y en cantidades de estas dimensiones, hablando pues de estos 10 millones de barriles diarios que no se identifica dónde están de este primer trimestre de 2026 y el agregado, que no es poca cosa, de abril 2026, que nos da ya 165,000 barriles diarios. En ese punto estábamos cuando me tuve que ir al corte y se cortó la comunicación contigo, pero te quedaste en el punto de revisión de lo que Pemex y la Secretaría de Energía han contestado sin aludirte públicamente, acusando de mentira. Eso es muy grave. Es muy grave que el gobierno, en lugar de explicar, exponer, debatir incluso, eso es muy democrático. En las democracias la autoridad entra en discusión pública para que la sociedad sepa qué está pasando. Aquí no hemos encontrado aún la respuesta positiva para poder contrastar lo que tú has planteado respecto a lo que dice la autoridad, pero en el punto que estamos es de la revisión del texto de esta presunta respuesta, o esta respuesta, donde se dice que Pemex está, digamos, presumiendo que le informó Pemex a la autoridad reguladora de los Estados Unidos que se redujo en 30% la sustracción de combustible de Pemex, que es lo que le está reportando Pemex a la reguladora de Estados Unidos. Le está reportando que sí ha bajado ese punto, que es la sustracción de combustible de los ductos. En eso estabas, doctor Barnés. Lo informa en sus informes trimestrales y anuales de Pemex al Congreso de la Unión, que son las mismas cifras que se informan posteriormente a la SEC. Y desde el año 2018 o 2019 se empiezan a informar el valor estimado de los combustibles que son sustraídos de Pemex año con año o trimestre a trimestre en estos informes. Aparece en la tabla de costos y gastos de los estados financieros consolidados de Pemex bajo el rubro de pérdida por sustracción de combustibles. Y el estimado de la pérdida entiendo que debe ser el costo que incurre Pemex para producir estos combustibles que les son robados, porque es una cifra bastante menor del valor en el mercado de los volúmenes que estimamos de los combustibles que le están robando a Pemex. Pero esto no es el punto ahora. El punto es que en este informe que entrega Pemex a la Secretaría de Hacienda cada trimestre, o publica Petróleos Mexicanos y que se presenta oficialmente y que se audita año con año con un auditor independiente, en los informes anuales que están auditados, el auditor le agrega una nota a esta cifra que dice lo siguiente: Pemex Logística es la encargada de la distribución de la red de poliductos y es responsable por el producto que recibe en el punto de recepción hasta su entrega al usuario en el punto de destino. Esto es, los productos que salen de la refinería, que se le entregan, pasan de la responsabilidad de lo que antes era Pemex Transformación Industrial a Pemex Logística, que es la que reciben los poliductos, los productos de las refinerías, los lleva a los sistemas de almacenamiento y distribución que tienen en el país y los entrega a los usuarios finales. Es Pemex Logística la responsable del manejo de los productos. Y le agrega el auditor: Pemex Logística determina a través de cálculos mensuales los volúmenes de los productos faltantes y con esto le estima el costo que reporta
Pemex como pérdida de sustracción de combustibles. Pemex Logística no maneja crudo, no tiene nada que ver con el manejo de crudo, de manera que estas cifras reflejan lo que el auditor dice, el estimado del valor que tiene los combustibles que le están sustrayendo a Pemex de los poliductos, que son el gas LP, la gasolina y el diésel. No tiene nada que ver con las cifras que estamos hablando de desaparición de las cuentas oficiales de Pemex de volúmenes que son impresionantemente altos de crudo. Y para hacer, ¿de qué estamos hablando de las pérdidas de crudo? Insisto, cuando empieza a desaparecer el crudo estamos hablando de 1 o 2% de la producción de crudo del país en los años 21-22. Los años 23, 24 y 25, estos desbalances se disparan al 3% de la producción de crudo en el país. Ya es una cifra considerable. Y te insisto, acumulas unos 65 millones de barriles en el sexenio pasado. El primer trimestre de este año, que se dispara a 100,000 barriles diarios y acumulas 10 millones de barriles en los 3 meses, estás hablando del 6% de la producción nacional de crudo. Muchísimo. Y el análisis del último mes de abril con las cuentas oficiales de Pemex y de la Secretaría de Energía, estás hablando de 165,000 barriles diarios, que acumulas más de 5 millones de barriles en ese mes, solamente en ese mes, que representa el 10% del total del crudo que se produjo en el país. Otra vez, o las cuentas oficiales que está dando Pemex no reflejan adecuadamente los volúmenes que se están manejando, lo cual me extrañaría, o están desapareciendo del país estos volúmenes porque no hay forma de almacenarlos en los sistemas de almacenamiento que tiene Pemex para poder operar su sistema de producción y refinación nacional. Excede los volúmenes que tiene disponible con mucho. Entonces, sí es una magnitud importante, y desafortunadamente la nota ni toma en cuenta que estos volúmenes a los que estamos hablando no tienen nada que ver con los posibles desbalances de manejo de inventarios, y que las pérdidas a las que estamos haciendo referencia, de estos 100,000 barriles diarios el primer trimestre del año y aparentemente 165,000 barriles diarios solamente en el mes de abril, el cuarto mes del año, se refiere a pérdidas de crudo, cuando lo que ellos están hablando en su nota es el reporte que efectivamente están reportando correctamente, que en el año redujeron en este primer trimestre del año con respecto al primer trimestre del año pasado 30% la pérdida de combustibles robados de los ductos, que no tiene que ver una cosa con la otra. Que no tiene que ver una cosa con la otra, efectivamente. Sí, porque... Son robos adicionales, complementarios, que multiplican el impacto a las finanzas públicas que está teniendo esta suma de 3 sistemas que seguramente están bien relacionados entre sí, del robo de combustible en los ductos, del huachicol fiscal o el contrabando ilegal de productos, y del robo de crudo, que por la investigación que están llevando a cabo de Estados Unidos, es crudo que se está yendo de manera ilegal de Estados Unidos para refinarlo allá, y que el negocio del huachicol fiscal sea mucho más atractivo cuando partes de crudo que es robado en el país. Ni más ni menos. Doctor Francisco Barnés de Castro, pues nos quedamos con todas estas informaciones que son muy relevantes. Lo que estás planteando es sumamente delicado. Merece de verdad que el gobierno mexicano se serene, se detenga y tome estas cifras y este análisis con la seriedad que se requiere para poder discutirlo, para poder escuchar lo que tengan que decir sus especialistas. Porque tú dices, alguien redactó esto. Pues sí,
A alguien le pidieron que redactaran la respuesta de Pemex a lo que tú dijiste, calificándolo de mentira. Es una acusación muy grave. No se puede andar acusando a las personas y a los medios y a los declarantes de esta manera y no pasa nada. Hay que dar una respuesta que es la que estamos dando aquí, contigo desde luego que eres la figura principal y en este caso el hecho de que la Presidencia de la República y quien maneja la comunicación social de la Presidencia de la República se atreva a acusar a alguien de mentir, lo tiene que sostener porque no solo sostienes lo que has dicho, sino lo estás ampliando. Lo sostienes, lo vuelves a plantear. Como lo planteas, doctor, no estás peleándote con nadie, no hay aquí un asunto de confrontación inútil, sino de exposición pública de un tema de la más grave importancia para México, que es lo que se le roba a la nación. El huachicol, el robo a los ductos, el huachicol conocido como tal, el huachicol fiscal, estas cifras que nos obligan a preguntarnos, pues, ¿dónde quedaron esos 100,000, más de 100,000 barriles diarios en el primer trimestre de 2026 y dónde quedaron los 165,000 barriles diarios solamente de abril? ¿Qué es lo que tú has observado de las cifras de la autoridad en la materia? La autoridad en la materia haría bien en acudir, yo invito al gobierno mexicano a acudir a este espacio, que es donde se está exponiendo todo esto, y que con toda claridad pueda entrar en un contraste con lo que tú dices. Tú estás diciendo, aquí están las cifras, y no queda claro dónde están los 100,000 barriles diarios del primer trimestre y tampoco está claro dónde están los 165,000 barriles diarios que en abril se produjeron, pero no se sabe dónde quedaron. Y como tú dices, para almacenarlos, primero, si decidieron almacenarlos, pues que lo digan. Y entonces, ¿en dónde están esos millones de barriles diarios que en la suma total pues nos da 10 millones en 2026. Ya, la cifra dice tú, estás hablando de millones de barriles diarios que si se llegaran a almacenar, pues no hay lugar donde quepan. Y si estuvieran en algún lugar, déjame cerrar con esto, Francisco, ¿para qué demonios los almacenas en un contexto de mercado de petróleo como el que está ahorita arriba, no? Exacto. Supongamos que los almacenaste. ¿Dónde están? Y si no los almacenaste, y si los almacenaste, ¿dónde los tienes y por qué los tienes almacenados? Véndelos. Para venderlos cuando el mercado está ansioso de que... Está al alza y ansioso de petróleo. Sería una locura tenerlos almacenados. No hace sentido nada. Y lo que es sorprendente es, este gobierno ha tenido un cambio de actitud claro y rotundo, tanto en el acceso y el manejo de información como en las acciones que está tomando, a diferencia del anterior que negaba que hubiera, se ignoraba totalmente el huachicol fiscal, lo negó rotundamente que existiera, y nos aseguraba una y otra vez que el huachicol, el robo de combustible, se había eliminado ya o prácticamente reducido a un 2% de lo que había sido originalmente cuando tomaron el gobierno. Este gobierno ha tomado acciones mucho más claras y contundentes para poner freno a ese robo. Lo vemos todos los días en las noticias, las acciones que se están tomando para reducir el robo de combustibles de los ductos y para frenar el huachicol fiscal. Con lo cual me sorprende el que hayan elaborado esta nota que, en fin. Oye, como tú dijiste, una posibilidad es que estén malas cifras. Una posibilidad que tú ves, como especialista que eres, muy remota, porque para publicar esto no lo hace una sola persona. Para publicar estos números, ¿cuántos ojos tienen que pasar para que digan, va? No solo esto, sino es responsabilidad de los funcionarios de Pemex que manejan la planeación y la evaluación de los resultados y de la Secretaría de Energía, estar haciendo estas comparaciones de números continuamente para saber cómo estamos en términos de producción, dónde se está yendo los barriles, cuánto se está yendo a refinación, cuánto se está yendo a exportación, cuál es la rentabilidad que le genera al país uno y otro para tomar decisiones adecuadas, ¿no? Entonces, no es, sorprende que se descalifiquen las cifras estas de esta manera cuando no hay forma de justificarlas diciendo que es un cambio de inventarios. Y otra vez, la desaparición de crudo
de las cuentas nacionales no tiene que ver, bueno, sí tiene mucho que ver seguramente con el huachicol fiscal y con el robo de combustibles que estamos teniendo, se suma al daño que le está haciendo al país el robo descarado, descomunal, brutal, que representa para las finanzas de Pemex y para las finanzas públicas del país el impacto acumulado de los tres elementos, del robo de crudo que está teniendo el país o la desaparición de este crudo, el robo de combustibles de los ductos del país y la importación ilegal que estamos teniendo todavía en gran escala. Ni más ni menos, pues. Y esto es lo que hay que atender a final de cuentas. Sí, totalmente. Hay que atenderlo y hay que ponerle mucha luz al asunto, porque al final todo esto es un asunto de enorme interés público, no de poquito interés público, de enorme interés público como pocas cosas, porque estamos hablando de volúmenes que se traducen en, ¿qué te gusta? Miles de millones de pesos. Estamos hablando de cantidades muy notables de recursos que son de México, que son del Estado, que son de la sociedad mexicana. Y estamos hablando de algo que requiere necesariamente una explicación. Vamos a formalizar más ampliamente nuestra invitación al gobierno. Los 80 millones de barriles que te digo que han desaparecido de las cuentas en los últimos 5 años. Tal cual. Los 65 del sexenio pasado y los 15 de el sexenio pasado y el año pasado, perdón, y los 15 millones de barriles adicionales de este año, al valor que tiene ahora el mercado del orden de $70 por barril a 17 pesos de paridad de promedio, estás hablando de 100,000 millones de pesos en total, solamente por el robo de crudo o la desaparición de crudo. Solamente de eso, no estamos hablando del huachicol fiscal. No, espérame tantito, ese es otro capítulo. Esa es más gorda, más grande. Esa es más gorda, más grande. Aquí estamos hablando fiscal. específicamente de lo que se dice que se produce y no aparece dónde quedó. De eso estamos hablando en esta parte de la historia, de crudo. Solamente de crudo. Solo de crudo. Solamente de crudo. Solo de crudo. Aquí estamos hablando específicamente de lo que se afirma en las cifras oficiales que se produjo, pero no queda claro dónde quedó, en cifras millonarias. Este es el tema del que estamos hablando específicamente contigo. Y dejamos ahí pendiente el huachicol fiscal, que es monumental. Pero junto todo, pues es un desfalco a la nación impresionante. El más grande de la historia de México, probablemente. Hablando de cifras cercanas a alrededor de 750 mil millones de pesos por lo menos. Por lo menos. Francisco, doctor, te aprecio muchísimo, muchísimo que nos hayas permitido escucharte de nuevo. No nos despidamos porque yo te propongo que haremos como medio más formalmente la invitación que ya habíamos hecho a la propia Presidencia de la República, a la Secretaría de Energía, a la dirección de Pemex. Desde aquí les hacemos una invitación muy abierta, muy franca, pues para exponer públicamente la discusión necesaria, no descalificar de la forma en que descalifican, no queriendo causar daño reputacional a quien está abriendo una discusión pública de esta envergadura como lo hace el doctor Barnés de Castro, no desacreditando a quien como especialista le está ofreciendo a la sociedad mexicana su revisión de los números que ahí están, de las cifras oficiales que estás analizando, y en lugar de lanzar una acusación simplona y básica de mentir, que no se puede sostener una acusación de ese tipo, ni se debe aceptar, ni se sostiene, ni se acepta. Simplemente lo que nos lleva es a volver a invitar al gobierno mexicano, a las autoridades del gobierno mexicano que tienen la responsabilidad de llevar a cabo estas cuentas y esta administración de los recursos de todos nosotros a través de la industria petrolera y de la producción de petróleo crudo, pues que se abran a una discusión abierta, a una discusión técnica y especializada, pero que sea entendible para la sociedad mexicana, que tiene todo el derecho a escuchar a un experto como tú y escuchar al gobierno mexicano en una respuesta que sea seria, no una acusación descalificadora que no sirve para nada, que sirve simplemente para dañar la reputación de alguien, pero que no sirve para esclarecer. Y de eso se trata este ejercicio. Así que refrendamos nuestra invitación al gobierno mexicano que encabeza Claudia Sheinbaum a que se dé un espacio y un tiempo. Nosotros los invitamos aquí, que es el espacio que dirigimos, para que podamos escuchar la explicación puntual y detallada
¿De qué demonios nos pueden explicar sobre estos millones de barriles que no queda claro dónde quedaron? En las cuentas nacionales, en las cuentas y la información oficial. Así que, pues te invito, doctor Barnés, a que si tenemos una respuesta positiva, si a ti te anima y te apetece eventualmente estar presente en una discusión como esta, pues bienvenido para este ejercicio. Encantado de poder contribuir al debate público. Un debate público necesario. ¿Estás de acuerdo? Que de eso se trata. Ya te avisaremos de la respuesta que nos dé el gobierno mexicano sobre esta invitación, pero por lo pronto, gracias por estar aquí y seguiremos hablando, doctor. Un abrazo y buenos días. Un abrazo. Gracias, un saludo doctor. a tu público. Francisco Barnés de Castro, quien fuera pues subsecretario de la materia, que fuera director del Instituto del Petróleo, rector de la UNAM, especialista en la materia, observador permanente del tema de la energía y el petróleo en México, uno de los especialistas más importantes del país, que nos está diciendo a la sociedad mexicana todo esto. Y vuelvo al punto, aquí lo que cabe, lo que es apropiado, útil para la sociedad mexicana es que el gobierno pues acepte una invitación y podamos escuchar el contraste y la discusión necesaria para saber qué tiene que decir el gobierno mexicano frente a lo que aquí se ha expuesto. Se ha expuesto que revisando las cifras oficiales se encuentra que se registra, se reporta por parte de las autoridades de la materia que hay una producción de crudo de tales niveles, pero después no queda claro a dónde se fue. Y estamos hablando de millones de barriles de petróleo. De millones de barriles de petróleo que se cuentan, según el dato que da el doctor Barnés, en más de 100,000 barriles de petróleo diarios, que no se sabe qué pasó con ellos en el primer trimestre del año. Más de 100,000 barriles diarios. Y al actualizar su información, nos acaba de dar este otro dato que es impresionante, que al volver a las cifras ya actualizadas, se sabe ahora de abril. Y en abril, lo que descubre es que no son más de 100,000 barriles, sino 165,000 barriles diarios que ya no se sabe dónde quedaron. En total, solo en el año 2026, en la actualización hasta abril, estamos hablando de 15 millones de barriles que no se sabe qué pasó con ellos. ¿Dónde los guardan? ¿Dónde quedaron? ¿Qué se hizo con ellos? Como cifras diferenciales por desperdicio o por almacenaje, pues no da, porque son cantidades enormes que no se explicarían con lo que en cualquier operación de registro podría caber. Que haya alguna diferencia en las cifras menor, marginal, eso es normal, pero esto no es menor ni es marginal. Son millones de barriles diarios, millones de barriles que se cuentan por miles en lo diario y que nos ofrecen este panorama muy inquietante. ¿Dónde están? ¿Dónde quedaron estos millones de barriles que se suman pues de esta manera? Así que gracias al doctor Barnés de Castro que nos amplió la información, que agregó información, que nos está diciendo que con lo nuevo hay un dato de 165,000 barriles diarios en abril 2026. Así que, pues respetuosamente, volvemos a invitar al gobierno mexicano a una pues entrevista o debate o exposición contrastada de este asunto que es de enorme importancia para las y los mexicanos. Esto que tiene que ver pues con la pérdida de explicación de esta cantidad de barriles diarios en nuestro país, en tiempos más que recientes, en tiempos que están cursando en este preciso momento. Así que ya le contaremos de la respuesta que nos den, pero por lo pronto la invitación está respetuosa al gobierno mexicano para poder abrir mayormente este debate, esta discusión, para saber que de eso se trata, para conocer la verdad y tener la dimensión de lo que está pasando en México en un tema que nos ha afectado de una manera gigantesca. El boquete que se le ha hecho a las finanzas nacionales en los últimos pocos años por el robo de combustible es gigantesco. El robo a los ductos y el robo fiscal, que ese es otro capítulo gigantesco del que no hemos hablado con el doctor Barnés de Castro porque nos hemos detenido exclusivamente en lo que corresponde a las cifras de la producción de crudo. Hasta ahí va lo que nos ha dicho el doctor Barnés de Castro.
Así que bueno, ya le contaremos. Por lo pronto, gracias al doctor. Vamos a una pausa y volvemos.